El tablero geopolítico acaba de girar drásticamente. Canadá, un actor clave y a menudo discreto, lanza un guante inesperado a un gigante. Anunció el posible envío de tropas a la zona de conflicto. ¿Estamos al borde de una escalada sin precedentes? Imaginen el impacto. La jugada es audaz y sus implicaciones resonarán en cada rincón del planeta. Esto no es un simple movimiento, es una declaración. Pregunta a ustedes. Ayuden con el horario de emisión. Indiquen su país, ciudad y la hora actual en su lugar. Sarwonmon. Mientras la noticia de Canadá sacude los cimientos, reportamos otros hechos cruciales. Un devastador ataque aéreo golpeó la capital de la zona de conflicto. La residencia presidencial quedó destruida, un golpe simbólico a la infraestructura del liderazgo. En el frente, Rusia despliega todo su arsenal, tanques, aviación, drones y robots para transportar municiones. Sin embargo, en Kramatorsk, estos robots milagrosos terminaron siendo chatarra. La región de Konstantinovka sufrió un verdadero infierno. 37 bombas aéreas y 14 ataques rusos. El 90% de esos proyectiles impactaron a civiles. Una escuela de música resultó dañada. Un objetivo, aparentemente, de alto riesgo, según la amarga ironía de los residentes. Mientras tanto, Moscú, a través de Sergei Lavrov, mostró una apertura sorprendente. Sugirió estar dispuesto a reconocer a Zelensky como presidente, pero con condiciones. Paralelamente, Israel lanzó una operación de respuesta directa contra los hutíes. Como represalia por sus ataques, destruyó el palacio presidencial hutí en Saná, la capital yemení. En un intercambio mediado por Emiratos Árabes Unidos, 146 prisioneros de cada lado fueron liberados. También, decenas de miles de personas protestaron masivamente en 71 ciudades de Serbia, exigiendo reformas democráticas y la renuncia del presidente Aleksandar Vučić. En un día simbólico, el día de la independencia del país en conflicto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, visitó la capital y anunció la producción conjunta de drones y la posible presencia militar canadiense. Pregunta a ustedes, ¿desde qué ciudad y país nos están mirando ahora mismo? ¿Por qué todo esto importa ahora? El anuncio de Canadá no es solo un gesto de apoyo, es una declaración de intenciones que podría reconfigurar la implicación de Occidente. El posible despliegue de tropas, la producción conjunta de drones, todo esto eleva el riesgo de una confrontación más directa. La propuesta rusa de reconocer a Zelensky, aunque condicional, es un punto de inflexión. ¿Es una señal de desesperación o una trampa diplomática? La devastación de Konstantinovka, con un 90% de ataques a civiles, expone la brutalidad del conflicto y lo que ello significa para la población. Imaginen vivir bajo esa amenaza constante. El ataque israelí en Yemen resuena como una advertencia a toda la región, pero también intensifica el ciclo de violencia. Esto afecta no solo a la seguridad regional, sino también a la economía global, especialmente las rutas comerciales críticas. Las protestas en Serbia nos recuerdan que la inestabilidad política no se limita a las zonas calientes. El descontento social es un polvorín. Cada uno de estos eventos no es un incidente aislado, sino piezas conectadas de un rompecabezas geopolítico más grande y peligroso. ¿Están viendo cómo todo se une? Es crucial comprender las capas más profundas. ¿Qué afirmación o número deberíamos verificar en nuestro próximo episodio? Existen múltiples versiones sobre estos eventos. Oficialmente, Canadá busca fortalecer su apoyo a la nación en conflicto y aumentar su capacidad defensiva. El primer ministro Mark Carney enfatiza la solidaridad. Sin embargo, detrás de las escenas, analistas sugieren que esta declaración inesperada podría ser una señal de una escalada anticipada, una forma de presionar a Rusia. Sobre el reconocimiento condicional de Zelensky por parte de Moscú, Sergei Lavrov insiste en la legitimidad de documentos jurídicos, buscando desestabilizar la soberanía del país en conflicto. Para algunos, esta condición es un intento encubierto de forzar una reestructuración interna. Otros lo ven como una señal de debilidad del Kremlin,
que busca una salida negociada que aún preserve ciertos intereses. J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, afirmó que Rusia admitió que no logrará imponer un régimen títere. Esto humilla públicamente a Moscú, mientras que el Wall Street Journal reportó que el Pentágono podría estar bloqueando ataques de largo alcance de la nación en conflicto, algo que Zelensky niega. ¿Quién dice la verdad? ¿Existen agendas ocultas en Washington para controlar el conflicto? El rechazo de Alexander Lukashenko al Premio Nobel de la Paz, lo que él llamó puro juego político, levanta dudas sobre la credibilidad de las instituciones internacionales. ¿Podría ser una manipulación para limpiar su imagen o una crítica real a la politización de estos premios? ¿En quién confían para este tema o región en particular? ¿Un orador o un medio de comunicación? La situación actual en la exrepública soviética evoca memorias sombrías de las guerras de poder durante la Guerra Fría. En aquellos tiempos, las grandes potencias apoyaban a bandos opuestos, extendiendo los conflictos regionales sin un choque directo. Piensen en Afganistán o Vietnam, donde las ambiciones de grandes potencias se empantanaron contra resistencias locales. Un eco de los robots milagrosos rusos convertidos en chatarra. La insistencia rusa en la ilegitimidad del liderazgo actual de la nación en conflicto recuerda la división de Alemania post-Segunda Guerra Mundial, con tensiones constantes sobre la soberanía y una legitimidad cuestionada en ciertos territorios. Las protestas masivas en Serbia, exigiendo reformas y la renuncia presidencial, traen a la mente la ola de movilizaciones populares de la primavera árabe, buscando cambios democráticos y cuestionando los regímenes autoritarios. No son hechos aislados, ¿verdad? La historia tiene una forma extraña de rimar, y estas situaciones demuestran la fragilidad actual del orden global. Cada uno de estos paralelismos históricos nos da una ventana al futuro. ¿Qué evento en los medios no recibe suficiente atención? Nómbralo y explica por qué. La escalada de tensión es evidente. En los próximos días y semanas, observaremos de cerca cómo se materializa el anuncio canadiense sobre el envío de tropas y la producción conjunta de drones. ¿Será un despliegue simbólico o una fuerza con capacidad real de impacto? También estaremos atentos a la respuesta de Moscú a la propuesta de reconocimiento de Zelensky. ¿Cambiarán sus condiciones? ¿Cederán más terreno diplomático? La situación en Medio Oriente es un barril de pólvora. La retórica se endurece entre Israel e Irán. ¿Veremos un incremento en los ataques de represalia? La tensión podría escalar rápidamente a una guerra regional si no se contiene. Y en Serbia, las protestas aún no cesan. ¿Logrará el presidente Vučić apaciguar el descontento social o la situación escalará a un conflicto interno más grave? Los movimientos en estos frentes determinarán la dirección de la política global. Estén listos para lo que venga. Si fueras un asesor del líder de la región de conflicto, ¿qué medida o sanción crees que verdaderamente cambiaría la situación? Piensen en algo concreto. La historia del exalcalde de Jersón, Volodymyr Nikolayenko, liberado en un intercambio de prisioneros, nos revela un lado más oscuro y personal del conflicto. Mencionó que la gente más joven se quiebra bajo la presión. Según él, el principal objetivo del régimen ruso es destruir la política y la moral de su país, y lo están haciendo de manera eficiente. Nikolayenko habló de los traumas del cautiverio, incluyendo casos de suicidio, lo que subraya la crisis humanitaria oculta y la necesidad de rehabilitación a largo plazo. Su relato es un testimonio conmovedor de la resiliencia, pero también de la fragilidad humana. La ironía y el desprecio se hacen evidentes en las palabras de Alexander Lukashenko. Rechazó el Premio Nobel de la Paz declarando: "No me importa un carajo este Premio Nobel, porque ya tenemos nuestra propia visión sobre él. El Nobel está completamente desacreditado. Ustedes mismos ven a quién se lo han entregado. Es puro juego político". Esta declaración no solo busca desacreditar una institución internacional, sino que también refuerza la narrativa de la propaganda aliada al régimen, sembrando desconfianza en el sistema de valores global. En contraste, las autoridades de Israel se mostraron firmes. El régimen terrorista de Al-Halcón en la práctica pagará y seguirá pagando un precio muy alto por su agresión
contra el Estado de Israel. Quien nos ataca recibe nuestra respuesta. Quien planea atacar recibe la respuesta inmediata. Esto transmite fuerza y determinación, una clara advertencia en una región volátil. Volodymyr Zelensky, líder del país en conflicto, mostró apertura al diálogo sin precondiciones con Vladimir Putin. Sin embargo, defendió el uso de armas propias para ataques. Esta postura dual, abierto al diálogo, pero firme en la defensa, muestra la complejidad de su liderazgo. La declaración de J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, sobre Rusia, reconociendo que no logrará imponer un régimen títere, da una imagen de victoria diplomática para la nación en conflicto, humillando a su adversario. Esto sugiere un cambio en la dinámica de poder y la posibilidad de un futuro diferente para la región. La tensión y la resiliencia son palpables en cada rincón del mundo, desde el frente este, el frente este, donde los combates son intensos, hasta la devastación de una escuela de música en Konstantinovka. Aparentemente un objetivo de alto riesgo, según la ironía amarga de los moradores. El verdadero infierno descrito en Konstantinovka, con el 90% de proyectiles impactando a civiles, humaniza el conflicto y demuestra la absurdidad de los ataques. El día simbólico de la independencia de la nación en conflicto, donde los soldados permanecen firmes, exalta el patriotismo y la resistencia ante un enemigo con recursos casi ilimitados. Lavrov, por su parte, se presenta como especialista en leyes de la nación en conflicto para justificar la ilegitimidad de Zelensky, según la interpretación rusa. Esta retórica es un intento de desestabilizar internamente al país y sus líderes. La destrucción del Palacio Presidencial UTI es descrita como sirviendo como centro de coordinación de los ataques de los rudos contra Israel. Una justificación que demoniza al enemigo y legitima la represalia. Finalmente, la conmovedora decisión del exalcalde de Jersón de rechazar un intercambio para liberar a un soldado enfermo, creando la imagen de un héroe sacrificado. ¿Dónde creen que está el límite entre la propaganda y la información objetiva en los medios actualmente? La situación del conflicto lleva ya 3 años y medio de una ofensiva a gran escala. Esto subraya la duración y el desgaste. El intercambio de prisioneros fue mediado por Emiratos Árabes Unidos. Este proceso liberó a 146 personas por cada lado que habían estado cautivas desde 2022, lo que llevó un rayo de esperanza a muchas familias. Canadá anunció un paquete de ayuda militar de $2.000 millones a la nación en conflicto. 800 millones de esta suma se destinan directamente a la compra de arsenal, mostrando un compromiso financiero y militar sustancial. Los ataques a la capital causaron 2 muertos y 5 heridos. La magnitud de las protestas en Serbia fue notable. 71 ciudades y municipios. La segunda gran movilización popular en 3 días, reflejando un descontento profundo. La intensidad de los combates cerca de Siversk es preocupante, con 180 ataques en 24 horas. Estos números no son solo estadísticas, representan vidas, recursos y el futuro de las naciones. Su pronóstico, ¿cuándo creen que se resolverá? Indiquen un mes, año y una razón. El riesgo de una escalada internacional es muy real. El anuncio de Canadá sobre el envío de tropas, visto como un aumento de la implicación de la OTAN, eleva la posibilidad de una confrontación más amplia con Rusia. Esto no solo podría regionalizar el conflicto, sino incluso llevar a un choque abierto entre grandes potencias. Una consecuencia directa es el esfuerzo de Rusia por deslegitimar al liderazgo de la nación en conflicto. Al insistir en la ilegitimidad de Zelensky para firmar acuerdos jurídicos, Moscú busca socavar la soberanía y la capacidad del país para operar en el escenario internacional. Esto crea una inestabilidad política a largo plazo, no solo en la región, sino en las relaciones internacionales en general. La polarización global es un riesgo latente. Los conflictos en la exrepública soviética, Medio Oriente y las protestas en Serbia, junto con la crítica de Lukashenko al premio Nobel, refuerzan una división mundial entre bloques. Esto tiene enormes implicaciones en organismos internacionales y en la formación de nuevas alianzas, o la disolución de las existentes.
¿Qué bloque geopolítico creen que se beneficiará más de estas tensiones a largo plazo? La brutalidad de la guerra se intensifica. El uso de armamento ruso, incluyendo drones y robots, y la devastación en Konstantinovka y Kramatorsk, son indicativos de una escalada devastadora. El costo humano y de infraestructura civil es incalculable. La destrucción del Palacio Presidencial, UTI por Israel, sienta un precedente peligroso para ataques directos a símbolos de poder estatal. Esto aumenta la probabilidad de represalias similares en otros conflictos, extendiendo la lógica de los ataques a la infraestructura gubernamental. En Oriente Medio, el ciclo de violencia es incesante. La retórica de Israel y la respuesta de Irán sugieren una espiral continua de ataques y represalias. Esto aumenta la inestabilidad en una región ya volátil y arrastra a nuevos actores, haciendo que la contención sea cada vez más difícil. En el ámbito económico, la producción conjunta de drones, aunque fortalece militarmente a la nación en conflicto, podría reorientar la inversión militar global, afectando las cadenas de suministro. El gasto de $2.000 millones de Canadá en ayuda militar resalta el drenaje constante de recursos económicos, afectando las economías de los países donantes. La inestabilidad en Oriente Medio amenaza rutas marítimas cruciales y la producción de energía, lo que generaría volatilidad global y precios inestables. A nivel social, el trauma de los prisioneros, como el testimonio del exalcalde de Jersón, revela una crisis humanitaria subyacente. La rehabilitación a largo plazo es una necesidad urgente. Las protestas masivas en Serbia, aunque pacíficas, demuestran un profundo descontento social. Si estas preocupaciones no se abordan, podrían generar inestabilidad interna. El mejor escenario posible es una negociación exitosa. Si el diálogo entre Zelensky y Putin, auspiciado por Estados Unidos, lleva a un alto el fuego y un acuerdo donde Rusia reconoce la integridad territorial del país en conflicto y se establecen garantías de seguridad mutuas, la ayuda militar canadiense aceleraría este proceso al fortalecer la posición negociadora de la nación en conflicto. La inestabilidad en Oriente Medio se contendría sin una escalada regional. Sin embargo, el peor escenario es una escalada total. Si la condición rusa para reconocer a Zelensky es rechazada, esto llevaría a una intensificación brutal de los combates, con un uso indiscriminado de armas y mayor sufrimiento civil. El envío de tropas canadienses sería visto como una provocación militar directa por parte de Rusia. En Oriente Medio, el conflicto se expandiría con Irán y sus aliados involucrándose directamente, llevando a una guerra regional. Las protestas en Serbia se volverían violentas. ¿Cuál crees que es la verdadera línea roja que no debería cruzarse en estos conflictos? Un escenario más probable es el estancamiento y las negociaciones intermitentes. El conflicto en la ex República Soviética se mantendría en un punto muerto, con ofensivas y contraofensivas limitadas. Las negociaciones serían intermitentes, sin avances significativos debido a la desconfianza mutua y las condiciones inflexibles de ambas partes. La ayuda militar y la cooperación en drones continuarían, pero sin un cambio de juego. Oriente Medio seguiría con enfrentamientos esporádicos y tensión constante. Las protestas en Serbia persistirían, manteniendo la tensión interna. Pero no podemos ignorar un escenario inesperado, un cisne negro, una intervención, por ejemplo de China, con una iniciativa de paz unilateral, podría cambiar la dinámica del conflicto. O un evento interno en Rusia o en la nación afectada, como un golpe de Estado o un desastre natural a gran escala, alteraría drásticamente las capacidades de guerra. En Oriente Medio, un nuevo actor desataría un conflicto totalmente nuevo, desviando la atención de los focos actuales. Este es un momento de reordenamiento geopolítico global. El anuncio de Canadá, las tensiones en Oriente Medio y las protestas en Serbia forman parte de esta redefinición de alianzas. La guerra de desgaste y la guerra híbrida caracterizan el conflicto actual. Los robots milagrosos, rusos fallidos, y los ataques indiscriminados, junto con la diplomacia de alto nivel, reflejan las múltiples dimensiones de esta nueva forma de hacer la guerra. Desde el conflicto tradicional hasta la desinformación y la guerra.
Tecnológica. El resurgimiento de la diplomacia es notorio. Las noticias sobre el diálogo entre Zelensky y Putin, la mediación de los Emiratos Árabes Unidos y la participación de Estados Unidos en las negociaciones muestran un patrón global de intento de resolución de conflictos, incluso con condiciones y retrasos. La lucha por la legitimidad es central. La condición de Rusia sobre la legitimidad de Zelensky es un ejemplo de cómo los actores estatales buscan deslegitimar a sus oponentes en el escenario internacional para justificar sus acciones. Toda esta complejidad global está interconectada. Pregunta a ustedes, ¿qué sucede en su región que los medios generalistas no suelen cubrir o que quizás sea un tema tabú? ¿Gana quién? Si las negociaciones con Rusia resultan en el reconocimiento de la integridad territorial, si obtiene el fin de la guerra en sus términos y si recibe apoyo internacional sostenido de Canadá, la nación en conflicto ganaría. Estados Unidos, si logra presionar a Rusia para que se doblegue en los términos del país afectado y mantiene su influencia como mediador, también ganaría. Canadá y la OTAN ganarían si su apoyo activo contribuye a una victoria o a una resolución favorable, fortaleciendo sus alianzas. Israel ganaría si sus ataques disuaden a los hutíes e Irán, estableciendo una señal de fuerza regional. Las instituciones internacionales, si el intercambio de prisioneros mediado por EAU es visto como un éxito de la diplomacia, también ganarían. ¿Quién pierde? Rusia si se ve forzada a concesiones significativas y no logra imponer sus objetivos políticos. Sus robots milagrosos son un fracaso y su imagen internacional sigue deteriorándose. Los civiles de la nación en conflicto son los más afectados. Los bombardeos indiscriminados y las secuelas psicológicas. Los hutíes, si sus bastiones y símbolos de poder son destruidos por las represalias israelíes, perderán legitimidad. Los regímenes autoritarios, si la credibilidad de premios como el Nobel se erosiona, también pierden. Y finalmente, el gobierno actual de Serbia, si las protestas populares persisten y amenazan su estabilidad. La batalla por la narrativa es tan importante como la que se libra en el campo. En medio de todo esto, ¿crees que la humanidad puede realmente aprender de la historia o estamos condenados a repetir los mismos errores? Deja tu comentario abajo. Comparte este video con aquellos a quienes les importa la verdad y el análisis profundo. Si quieres mantenerte informado con la información más relevante y los análisis que te hacen pensar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ni un solo detalle de lo que realmente importa en el mundo.